Hola, buenas tardes, buenos días para quienes estéis escuchando o viendo este vídeo. Tenemos con nosotras a Tania Hernández, que es coach emocional. Tania es experta en inteligencia emocional y, bueno, pues es una persona con la que da gusto conversar, la verdad. Así que la tenemos en esta ocasión para hablar de un tema que salió un poco en los anteriores vídeos que hemos subido a nuestro canal de YouTube sobre el tema de la menopausia, ¿no? Queremos dar visibilidad, poner encima de la mesa cosas que igual no se suelen hablar sobre la menopausia y sobre esta etapa en la que las mujeres nos pasamos como con un poco de suerte, pues así como 30 años en nuestra vida. Así que todo lo que es la gestión de todos los cambios que ocurren en esta etapa, cómo gestionamos esto a nivel emocional, cómo nos influye en nuestra salud mental, es un poco lo que vamos a ver hoy con Tania. Un placer, gracias por estar aquí. Gracias a ti, muchas gracias. Entonces ya sabemos que todos los que son cambios hormonales tienen muchísimo impacto en nuestro estado de ánimo y que la menopausia produce, al tener esas bajadas tan bruscas, ¿no?, de estrógenos, de progesterona, de testosterona, pues puede producir cambios hormonales que incluso pueden ser bastante bruscos y realmente muy desconcertantes para las mujeres que estamos viviendo esta etapa vital, ¿no? Me recuerda un poco a cuando yo lo hablo con las mujeres, a cuando estábamos embarazadas, ¿no? Que era una cosa también así similar, un vaivén emocional así un poco raro, que primero estás muy bien, luego estás muy mal, en fin, es una cosa así como un carrusel muy interesante, ¿no? Esto, claro, es peor los años en los que hay más cambio hormonal, ¿no? Esos años que están en torno a lo que es ya la menopausia en sí establecida, pero bueno, puede ser interesante esta etapa, digamos, a estos niveles, ¿no? Entonces vamos a hablar con Tania un poquito de qué cosas podríamos hacer, qué estrategias, qué herramientas podríamos utilizar en esta etapa para que estos cambios de ánimo, de estado de ánimo, todas estas emociones que sentimos a veces como muy a flor de piel, pues que pueden ser pues tristeza, puede ser ansiedad, puede ser mucha irritabilidad, ¿sí? Además, como parece ser que al perder los estrógenos que nos hacen ser como más maternales, ¿no? Por lo visto, y estar como más al cuidado de las otras personas. Entonces ya empezamos a dejar de tener filtro, bueno, no sé si filtro es la palabra, es como que no te importa tanto, ¿sí? No te importa tanto, ya dejas de maternar a todo el mundo y dices, pues mira, pues si es lo que piense, pues que lo piense, pues si es lo que quiere hacer, pues que lo haga, ¿sabes? Entonces, por un lado es como un poco liberación, creo yo, por otro lado sí que es cierto que a veces nos quedamos muy desconcertadas con las cosas que nos pasan, ¿no? Yo me acuerdo de una vez en mi caso, por empezar con una anécdota personal, ¿no? Que salí de casa dando un portazo, enfadadísima por una cosa que había pasado, que no recuerdo qué es lo que había pasado, probablemente nada importante, pero yo cuando salí de casa y salí a la calle y empecé así a respirar, pensé, ¿pero qué me pasa? Si esta no soy yo, por lo que pensé, ¿no? O sea, yo que soy una persona, creo que con bastante paciencia, buen humor y eso, me sorprendí a mí misma, pues eso, dando un portazo que no se cayó la puerta de casualidad, ¿sí? Y bueno, pues con mucho, muy mal humor, ¿no? Entonces, todo esto puede ser un desafío para muchísimas mujeres que están atravesando esta etapa, ¿no? Puede ser que esta frase de esta no soy yo, ¿no?, que a mí muchas veces me ha pasado, no solamente con los cambios físicos, que también, sino con los cambios de humor, pues digamos que bueno, pues esto puede ser, podemos intentar darle un poco la vuelta, ¿no? A ver cómo le podemos encontrar un lado un poco más positivo. Entonces, si te parece, Tania, pues podemos empezar pues hablando un poquito de qué hábitos, qué consejos podrías darnos tú para que estemos mejor, ¿no?, en la menopausia, en esta época tan entretenida, ¿no?, lo que llaman la segunda adolescencia. Sí. Sí, bueno, pues fíjate que has dicho una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Que es que se pueden producir, no tiene por qué ser así, pero se pueden producir cambios tan raros, ¿no? Que nos hacen sentir tan raras eh, con respecto a lo que somos o nuestros comportamientos habituales, que, claro, nos quedamos muy sorprendidas, no solamente nosotras, sino nuestro entorno también, que también tiene efectos ahí, tiene efectos en nosotras, en cómo accionamos frente a las cosas que van pasando,
pero también en cómo nuestro entorno se puede quedar perplejo, ¿no? Cuando de repente Sonia sale por la puerta dando un portazo cuando no es lo habitual en ella, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un desafío, exactamente tal como lo has dicho, pero también yo creo que es una muy buena oportunidad para, bueno, pues para conocernos de nuevo, ¿no? Para recolocarnos con todos estos cambios y para quizás a lo mejor pues tener un momento de crecimiento personal, ¿no? Entonces, bueno, pues si pensamos desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de voy a ver qué es lo que me está pasando y de qué manera puedo yo eh, pues gestionar esto que me está sucediendo a nivel emocional y a nivel de no me conozco, ¿no? Esta quién es, pues podemos hacer algunas cosillas. Voy a empezar con una cosa que suelo proponer siempre en todas las áreas de todos los trabajos de todo lo que hacemos, que es el autocuidado. Que puede parecer muy cliché, muy, algo que ya está muy manido, que se habla en todos los lados, pero es que nos cuidamos muy poquito, ¿no? Las mujeres, además, bueno, tenemos esa cosa, ¿no? Como tú has llamado de maternar, bueno, pues no de cuidar, ¿no? De cuidar a la gente y de lo que se trata más bien es de empezar a cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Para poder gestionar mejor las cosas que nos suceden. Y aquí, por ejemplo, los hábitos que tenemos en el día a día, pues cuanto más saludables sean esos hábitos, mucho mejor, ¿no? Alimentación saludable, que te voy a contar a ti, ¿no? De esto, de todo lo que tú dices siempre, la alimentación, ejercicio, ¿no? Con esas recomendaciones específicas de fuerza, ¿no? De cardio, etcétera, etcétera. Descansar bien, el sueño, que es otro de tus grandes temas. Y, por supuesto, dedicar tiempo a cosas que nos hagan sentir bien. Y aquí, esto es un saco enorme donde caben muchísimas cosas. Desde ver una serie a ser posible que nos entretenga, pero que además, pues quizás a lo mejor nos haga reír, ¿no? No que sea una cosa catastrófica, sino que sea algo pues que sea liviano, que nos ayude a tener un buen estado de ánimo. Hasta hacer ejercicio, que puede ser, ¿no? Esa actividad favorita, tejer, es leer un libro, escuchar música, hay muchísimas cosas que podemos hacer en ese ratito de autocuidado. Vamos a hablar de algunas de ellas ahora a continuación, en ese ratito de autocuidado. Ese autocuidado también puede tener esta parte de conexión social, es decir, tener relaciones sociales en las que yo me pueda apoyar. Y yo recuerdo muchas veces que tú dices, ¿no? Las amigas con las que te ríes, con las que haces bromas, con las que haces algún guiño, ¿no? A las cosas que nos están pasando. Pero no solamente eso, sino que podamos hablar abiertamente de las cosas que estamos experimentando, de las emociones, de las sensaciones, de, del día a día, ¿no? Que a veces pues es duro, ¿no? Sobre todo si tenemos repercusiones físicas fuertes, como las migrañas que decías tú, o como los sofocos nocturnos tan fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las partes que quizás a lo mejor como parte del autocuidado, pues se podría poner encima de la mesa, ¿no? Pues al menos quedar, voy a decir, al menos una vez a la semana, pero si puede ser cada 2 días, pues casi te diría yo que incluso mejor, ¿no? Que sea algo que tú puedas, con una cierta periodicidad, pues tener ese apoyo, ¿no? Hay personas que se encuentran muy solas y esto es algo que quizás podemos hacer otro vídeo en algún otro momento, ¿no? El tema de la soledad no deseada, que es algo que cada vez está pasando más, lamentablemente. Y para ese tipo de personas, pues a lo mejor buscar grupos de apoyo o ayuda profesional, ¿eh? Que hay personas que, bueno, pues a lo mejor estaría bien que se planteara en algún momento que tuvieran una ayuda profesional. Claro, porque lo que dices tú, yo creo que en esta etapa de la vida, cuando además lo que estamos hablando está muy relacionado, me autocuido, ¿sí? Me Sí, centro más en mi cuidado, me priorizo, ¿no? Sería la palabra, me doy prioridad al cuidado de mi persona frente a todo lo que he estado haciendo toda la vida, que es cuidar a las otras. Si puedo, porque hay veces que no es
justo nos coincide la menopausia y esto es un tema del que poco se habla, por ejemplo, con el cuidado de personas mayores. Con lo cual Sí. ahí se complica muchísimo, ¿no? Nuestros padres y tal, pues, a veces justo están en estos, a esta edad están necesitando cuidados, ¿no? Y entonces ahí ya la cosa se complica bastante, pero si podemos, pues todos esos momentos, como dices tú, ¿no? De me priorizo a mí misma y yo creo que es una cosa buena que trae el cambio hormonal, ¿no? Que eso parece ser más fácil, no sé si por los años, no creo que sean los años, porque es bastante brusco, por decirlo así, respecto, yo lo veo en mí, ¿no? Respecto al cambio que yo veo de, bueno, pues ahora me voy a dedicar más a mí y a las cosas que realmente quiero hacer y siempre me han gustado y a lo mejor he ido apartando o sí, porque he ido posponiendo porque tenía cuidado de menores, porque tenía otras cosas y ahora me dedico un poco más a esto, ¿no? Y lo que dices de las amigas, bueno, en el caso de las mujeres, el otro día comentábamos, fíjate, que en muchísimas películas lo que faltan es que las protagonistas mujeres tengan amigas. ¿Por qué razón en el cine no salen las amigas de las mujeres cuando en nuestra vida nuestras amigas son importantísimas? ¿Sí? Muchas veces mucho más importantes que las relaciones de pareja y no aparecen, ¿no? No sé, decirme una película Disney donde haya una protagonista que tengan amigas. ¿Sí? No, en las películas Disney no, pero sí es cierto que poco a poco ese relato se va incorporando, ¿no? En algunas series, en algunas películas, sí se va incorporando. Esto que has dicho de cuidado de menores y además el cuidado de mayores, ¿no? O sea, lo que llaman ahora la generación sándwich, ¿no? Estamos ahí entre cuidar a los mayores y cuidar a los menores, ¿no? Es interesante porque quizás esos cuidados hacen que esa persona no pueda dedicarle el tiempo a esas amigas, ¿no? Y no tenga esa posibilidad y entonces esa sensación de soledad incluso aumente. Porque, claro, si yo no tengo mucho tiempo, resulta a veces complicado encontrar esos momentos. Y luego a veces que, que, que pones en el grupo de WhatsApp, ¿no? Nos vemos este viernes, ¿no? Yo tengo no sé qué, yo tengo no sé cuánto, ¿no? Y entonces empiezas a buscar una fecha en las que nos podamos encontrar. Chica, parecemos ministras todas, o sea, es algo tremendo. Es muy complicado a veces encontrar esos huecos, pero sí que hay que tratar de buscarlos. Ya no voy a decir que lo consigamos siempre que queramos, pero sí no olvidarnos, no dejarlo a un lado porque es muy complicado. Vamos a esforzarnos un poco y vamos a tratar de llegar a estar en ese grupo con una amiga, no hace falta a lo mejor que sean muchas, con una amiga, tener ese contacto social con personas que están pasando por situaciones muy parecidas a las nuestras y con las que podemos pues, tener una conversación en donde nos vamos a sentir bastante entendidas. Sí, sí, muy importante el sentido del humor, ¿no? En esta Sí, época, bueno, en todas, pero en esta sí. época especialmente, yo, por ejemplo, me tengo echado muchas risas con mis amigas que vamos a los restaurantes y es como, tú ves la carta y yo no, a ver, pásame las gafas, o sea, nadie ve nada, ¿sí? Pero a ver, ¿en quién están pensando cuando hacen las cartas? Y bueno, pues reírte, porque ¿qué vas a hacer? Pues reírte. Nada, pues eso es una de las cosas importantes en la vida, reírse. Y luego de lo de, bueno, pues vale, no me puedo ver con mis amigas, que a mí me pasa, ¿no? Que tengo varias amigas con las que es difícil verme, pero nos llamamos, nos videollamamos a veces. Bueno, las Claro, tecnologías pueden ayudar en ese sentido ahí, sí. Pero claro. sí, eso, lo de no sentirse en soledad no deseada, porque además voy a recordar aquí, o voy a decir para la gente que no lo sabe, que el apoyo social se configura cada vez más como una de las bases importantísimas de la salud y que las personas que viven en soledad tienen un índice muchísimo más alto de mortalidad y de enfermar, sí, de morbilidad, y que aumenta el riesgo exponencialmente de padecer enfermedades, la soledad, ¿no? Entonces, de hecho, las famosas zonas azules del planeta donde la gente vive y tal, parece ser que el factor clave, más que la alimentación y otros factores, ¿no? Como el sol o no sé qué, es esta vida social, esto sentir que vas envejeciendo, pero que tienes un papel en la sociedad, que se te respeta, que se te escucha, que se te ve. ¿No? Que esto Sí, lo hablamos con la menopausia, es una etapa sí. en la que ahora ya se empieza, por ejemplo, a ver mujeres de nuestra edad en las películas y en las series y eso, pero hasta hace poco, bueno, pues como comentábamos en los vídeos anteriores, no se visibilizaba. ¿No? Ujú. Entonces, sí, muy importante esto que acabas de decir.
Bueno, y entonces, claro, llega un momento en que la menopausia tiene toda esta parte que puede ser divertida, que empiezas a reírte con las amigas de las cosas que te pasan y eso. Y entonces, bueno, vuelvo a decir que nosotros nos riamos está bien, ¿sí? Las otras personas que nos pregunten, ¿sí? Antes de reírse. ¿Sí? Eso es, Eso, eso es. sí, es un poco de respeto con eso. Y, pero también empiezan a surgir cosas, ¿no? Y claro, ya tienes cierta edad y empiezas a pensar, a veces tenemos un poco de sensación de que hemos perdido cosas, que estamos encontrando otras. Entonces, igual es un momento para la reflexión, ¿no? Para Sí, pensar, pues que, vale, mi vida hasta ahora, ¿cómo ha sido? ¿Cómo quiero que sea a partir de ahora? ¿Sí? eso es. Sí. ¿Qué voy a necesitar? ¿No? Porque a veces también, bueno, pues te vas acercando a una edad y entonces, bueno, pues también tienes que ordenar un poco, ¿no? Quizás cuál puede ser su futuro, pero sí, o sea, tu futuro, pero sí que es interesante esta parte de la reflexión. Para esto, simplemente, hombre, puedes hablarlo con una persona cercana, no tiene por qué ser tu amiga, ¿eh? O tus amigas. Puede ser tu pareja, puede ser si lo tienes, o puede ser alguien de la familia, alguien con quien sientas confianza y con quien puedas reflexionar. Pero siempre, aparte de eso, yo creo que es bueno tener pues una especie de diario en donde puedas quizás ir apuntando, donde a lo mejor puedas incluso volver atrás y recordar lo que estabas pensando hace unos meses, que con todos estos cambios hormonales pues puede ser también que en el momento en que escribiste tal cosa pues te sentías de una determinada manera y meses más tarde es que ya ni te acordabas de cómo te sentías ni te acuerdas de cómo te sentías en aquel momento, ¿no? Pero bueno, el tema de, por ejemplo, escribir un diario, un pequeño diario en donde podamos escribir cómo nos estamos sintiendo, de qué manera podemos incluso estar resolviendo esas emociones, esos sentimientos, todo eso que esté surgiendo, pues puede ser interesante. Y también en este campo de la reflexión, yo creo que se puede unir con otra cosa que yo creo que también puede ayudar en este momento, que es informarse, ¿no? Que para eso estos vídeos yo creo que, espero, ¿no? Que puedan aportar, ¿no? Informarse acerca de la menopausia y sobre todo informarse acerca de los cambios, no solamente físicos, sino de los cambios emocionales que se están produciendo. Es decir, cuando yo me informo también sobre eso, yo puedo reflexionar. Pues mira, esto que ha dicho, por ejemplo, si ven tus vídeos, ¿no? Esto que ha dicho Sonia sobre esto, pues a mí no me pasa, pero fíjate, no me había dado cuenta. Y vas hilando cosas, te vas dando cuenta de cosas que les pueden estar pasando también a tus amigas, a las personas de tu entorno con respecto al impacto que está teniendo la menopausia en ti misma y en las demás personas, ¿no? Entonces, informarse para la reflexión también, pero también para entender lo que nos está pasando, porque cuando yo entiendo lo que me está pasando, es muchísimo más fácil poder caminar hacia el lado que yo quiero, ¿no? Hay personas que dicen que entender o comprender lo que nos está pasando, pues nos ayuda, ¿no? Hasta un cierto punto. Yo creo que nos ayuda muchísimo porque, porque desde mi punto de vista es la base. Si yo entiendo lo que me pasa, yo puedo decidir si sigo haciendo lo que estaba haciendo con lo que me está pasando ahora mismo, si sigo haciendo lo mismo o puedo cambiar hacia otro lado. Ahora, si yo no entiendo lo que me está pasando, no puedo hacer nada, ¿eh? Normalmente pongo una metáfora, que la voy a contar muy rápida. Yo conduzco un coche. Si yo sé de coches, empiezo a oír un ruido o veo algo que está funcionando raro, me doy cuenta, sé lo que le está pasando y puedo meter la mano en el motor y hacer algo ahí para que el coche funcione bien. Ahora, si yo voy en el coche, no sé lo que le está pasando, no tengo ni idea de qué hacer, ¿no? Pues seguramente por inercia siga, pero claro, no sé qué consecuencias puede tener eso sobre mi coche. Y al final tengo que acabar llevándolo a un sitio en donde alguien que entienda cómo funciona el motor me pueda ayudar. Entonces, esto es lo mismo. Si yo entiendo lo que me está pasando, yo voy a poder tomar decisiones. Ahora, si no entiendo lo que me está pasando y todo es un misterio, porque hasta hace nada esto era un tabú, pues claro, resulta mucho más difícil poder tomar acción sobre lo que se está pasando. Y cuando yo entiendo, pues seguramente
el nivel de estrés o el nivel de ansiedad sobre lo que me está pasando, pues puede rebajarse un poquito. Claro, porque luego además, al hilo de lo que dices, yo creo que aquí pasan dos cosas, ¿no? Una cosa es que no nos damos momentos de reflexión, ¿sí? Quizá pensar un poquito, ¿no? Escribir, por ejemplo, una dificultad que yo tengo, ¿no? Que muchas personas tienen también, es identificar exactamente qué es lo que estás sintiendo, qué emociones estás teniendo, todo eso, porque decías, llevar un pequeño diario, ¿sí? Entonces eso te puede ayudar bastante, ¿sí? Pues por ejemplo, cuando la menopausia te baja así mucho el estado de ánimo por un tema hormonal, como explicábamos en los vídeos anteriores, pues tú puedes decir, bueno, esto es hormonal, no es personal, no es que me esté pasando algo malo a mí, sino que es de las hormonas, pero voy a ver qué me trae esto, ¿sí? O sea, voy a darme permiso para, bueno, para explorar esta tristeza o este miedo o lo que sea, ¿no? Pero claro, ya para empezar nos cuesta mucho ponerle nombre a la palabra, identificar la emoción y, bueno, yo creo que este trabajo puede ser muy valioso, ¿no? En esta profundizar, esas palabras tan largas no me salen, en este profundizar en cómo nos estamos sintiendo en esta época, ¿no? Tan de cambio. Y entonces en ese, o sea, es como una especie de escribir, entonces sería como una especie de instrumento que yo utilizo para un poco liberar mis sentimientos, mis emociones y no juzgarme tan duramente, sí, Ah, eso sería estupendo. por, Eso sería estupendísimo. por todo lo que está pasando, porque claro, o sea, esa es la segunda parte. O sea, Sí. yo emociono, reacciono a mi nivel emocional de una manera que es rara en mí porque no, yo antes no lo controlaba más o lo que sea, y entonces luego ahí me flagelo un rato, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante lo que dices tú, entender que estas cosas pueden pasar, que no te pasan solo a ti, que le pasan a muchas más mujeres en esta época y que, bueno, pues eso no tiene que conllevar un juicio hacia ti excesivamente duro, ¿no? Entonces, que tenemos cosas como para, instrumentos como para expresarnos, ¿sí? Y que eso nos puede ayudar a comprendernos mejor, como dices, y también a no juzgarnos tan duramente, ¿no? Sí, sí. La parte del juicio es la más complicada porque, claro, tenemos mucha... Eso podría ser otro vídeo más adelante, porque la parte del juicio es mucho más complicada porque además todo lo que vemos en nuestro entorno nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a esa parte del juicio. Pero eso si queréis, eso si quieres lo podemos ver en otro vídeo. Sí que, a ver, yo creo que una parte, o sea, la parte de llevar ese diario emocional, pues nos puede ayudar, pues como tú dices, a nombrar, a darnos cuenta, a comprender, a entender, pero además también nos sirve para expresar, ¿no? Que es yo creo, de las cosas que mejor, creo yo, desde mi punto de vista, que mejor nos podría venir en este momento, en todos los momentos de la vida, pero en este momento en donde yo no entiendo qué me está pasando, siento un carrusel de cosas tremendas, incluso en el mismo día, ¿no? Pues esa expresión emocional yo creo que sería algo muy interesante a realizar. Puede ser la escritura, pero puede ser pintar, puede ser bailar, puede ser crear cosas, música, no sé, bailes, ¿no? Estos de TikTok que salen ahí todos bailando, bueno, pues sí que sé, crear bailes, es decir, todo lo que pueda ser un canal, ¿no? Para liberar todos esos sentimientos y esas emociones, porque además hay otras cosas que podemos hacer, como por ejemplo meditar y, y relajar, ¿no? Nuestro cuerpo y hacer mindfulness, por ejemplo, pero yo lo que veo muchas veces es que la combinación de las dos es algo muy interesante. Es decir, yo puedo tener momentos reflexivos, una semi-meditación, escribiendo, haciendo escritura libre, por ejemplo, o algo así, pero el movimiento del cuerpo también me ayuda mucho. El movimiento del cuerpo, expresar con las manos, ¿no? Pintar, por ejemplo, cualquier cosa, construir, cualquier cosa que ayude a expresar, a liberar todo eso que estamos viviendo. Pues sí, y una de las cosas que se vive mucho en la menopausia, ¿no? Es que a mí me pasó, por lo menos, y a muchas mujeres les pasa, es que tienes como sensación de pérdida, pierdes cosas. Sí. Sí, Un tema del que no se suele hablar. Vale, sí, sí, nos volvimos con las amigas y hacemos bromas sobre, yo qué sé, sobre
nuestro peso, sobre cómo dejamos de ver, ¿sí? O escuchar, o no sé, o fíjate cómo reaccioné, o no sé qué. Pero sí que es cierto que luego a nivel interno, y a lo mejor estas actividades que dices tú creativas nos pueden ayudar en ese sentido, hay un juicio y hay una sensación de pérdida de... He perdido, por ejemplo, pues yo qué sé, a nivel físico, ¿no? Pues se me descuelgan cosas, ¿no? Y mucha gente dice, no, no, a mí no me importa, pero sí, sí que nos importa. Es decir, nos importa estar estéticamente bien, ¿sí? Y luego aún más, hay más sensación, esa, digamos, en un nivel más bajito, ¿no? Por decirlo así, y luego también pérdida. Yo, por ejemplo, he sentido mucho la pérdida o sea, yo ya soy una persona que, digamos, la memoria no es muy fuerte, ¿no? Pero es que con la menopausia, es lo que yo llamo memoria de pez. O sea, que es que lo tienes que apuntar todo, absolutamente todo, y aún así a veces se te olvida mirar y se te olvida cosas que están en la lista, y, o sea, que es como que de repente dices, no sé, mis neuronas, ¿dónde están? ¿Sí? Entonces, esta sensación de pérdidas que tenemos, ¿no? De cosas que ya no funcionan como antes, de mi cuerpo que no responde como antes ante determinados estímulos, todo esto es como una especie de duelo, ¿no? De sensación de tristeza, de pérdida, de cosas que hemos perdido, ¿sí? Sí, bueno, en realidad, a ver, duelo no solamente cuando tú pierdes un ser querido o no solamente cuando pierdes una mascota, o, ¿no? Que es con lo que solemos relacionar el duelo. El duelo se puede producir en el momento en el momento en que se produce un cambio. Y claro, fíjate de lo que estamos hablando, de que se produzcan cambios. Y cada vez que hay un cambio puede haber un duelo. Más fuerte, más suavecito, podemos gestionarlo mejor o peor, pero cada vez que perdemos algo se produce un duelo. Entonces, o sea, cada vez que tenemos un cambio, ¿no? Que se produce un cambio en nuestra vida. Y claro, la menopausia es un cambio muy grande, ¿no? No solamente por lo físico, que también, y tiene mucha importancia, porque tú no te reconoces frente al espejo, es tu, pero si ayer hacía así y tenía los brazos de una manera y hoy hago así y resulta que mis brazos ya no son los que eran, ¿no? Entonces, físico también y tiene su impacto y hay que entenderlo, no significa que no se pueda gestionar, evidentemente, pero hay que contar con ello. Y luego está que hay un cambio en lo que yo, o sea, en mi autopercepción, cómo yo me percibo, quién estoy siendo yo un día que estoy con mis hormonas normales y 6 meses después que mis hormonas han cambiado y yo he cambiado. Y tengo reacciones que no conozco y tengo estados emocionales que no son los habituales en mí. Entonces, hay un cambio muy grande en diferentes cuerpos, vamos a decir, ¿no? El cuerpo emocional, el cuerpo físico. Y sí, habría que empezar a hablar más de esta parte del duelo y de lo que conlleva. Pues conlleva exactamente lo mismo que otros duelos, ¿no? Me puedo enfadar, puedo estar triste, puedo negarlo, puedo no pelearme con mi cuerpo porque se tiene que meter en esa pantalón, en esa falda o en esa camisa en la que yo me metía hace un año y por qué ahora no entro, ¿no? Entonces hay una serie de reacciones que se corresponden con esa parte del duelo. Yo creo que es interesante poder gestionarlas, ¿no? Para esto, por ejemplo, que hablaba antes del mindfulness, de la meditación, técnicas de relajación, como puede ser incluso yoga o hay otras técnicas, acupuntura, por ejemplo, aromaterapia, bueno, pues hay cosas que podemos probar para ver si eso también nos ayuda a gestionar nuestras emociones, también pensando en que es posible que estemos viviendo un pequeño duelo con respecto a los cambios que se están produciendo, ¿no? En este sentido, bueno, sí que la recomendación es que hagamos estas cosas de forma profesional, no lo hagamos así con cualquier persona, sino que consultemos con profesionales de la salud que nos puedan ayudar a ver qué tipo de prácticas podemos realizar. Y luego una cosa que es que me gustaría decir, que es que no le sirve todo a todo el mundo. A mí me puede servir muchísimo la meditación hoy y dentro de 3 meses puede que no me sirva y a lo mejor a ti hoy la meditación no te sirve y dentro de 3 meses sí. Entonces, también eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y no desechar
las técnicas, sino tratar de probarlas. Bueno, pues esto parece que ya no siento tanto el efecto, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues cantando. Bueno, pues voy a probar meditando y ir probando a ver qué cosas podemos ir haciendo que nos puedan ayudar en estos momentos para poder salir adelante. Y también puede ser, por supuestísimo, la terapia o el apoyo profesional. Evidentemente, eso siempre está ahí y siempre podemos eh, acercarnos a algo como una terapia psicológica que nos pueda ayudar a sobrellevar los cambios que se están produciendo. Claro, porque yo me encuentro con muchas mujeres en los cursos, en los talleres, ¿no? Que damos sobre estos temas o sea, socialmente no estamos hablando de esto todavía en la menopausia, ¿no? No estamos hablando de que hay sensaciones de pérdida, de que hay mujeres que pueden estar muy tristes porque sienten que, bueno, pues eso, que sus capacidades cognitivas, su memoria, el estado de ánimo, que antes era otra cosa y que, como explicábamos, a veces baja así, lo que De decíamos, repente, de repente, o sea, no pasa nada y hoy te levantas con el estado de ánimo por los suelos, ¿sí? Y todo de esto poco se habla, sí, también. O sea, creo que necesitamos darle más visibilidad, que esto pasa, no quitarle, o sea, porque es como, no, bueno, yo me veo fatal, no me reconozco en este cuerpo, no reconozco mis relaciones, pero no pasa nada. Pues resulta que sí pasa, sí. sí Claro, pasa, sí pasa. Y además, o sea, si lo tratas de meter debajo de la alfombra, al final eso te puede estallar, porque no estás atendiendo algo que realmente te está pasando y que te puede estar afectando muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, quizás empezar a hablar de esto, por ejemplo, tú cuando vas a dar talleres o en las sesiones, en las consultas de coaching, ¿no? Empezar a poner estas cosas encima de la mesa. Y yo me encuentro con mucha resistencia a veces, ¿eh? Por ejemplo, esta mañana estaba hablando con una coachee, con una persona con la que estoy trabajando en sesiones individuales, y esta persona es una mujer que está con la perimenopausia. Y le comenté, ¿no? Y le dije, bueno, yo creo que quizás deberías, bueno, estás en la perimenopausia, deberías aprender sobre estas cosas, deberías, no, si yo estoy bien, si yo estoy bien, si a mí la regla nunca me generó ningún problema, si tengo reglas discontinuas, hacía 3 meses que no me venía la regla, me vino esta mañana, pero yo eso lo llevo muy bien. Y digo, sí, pero es que no tiene nada que ver. O sea, tú necesitas entender que ahora estás en otra etapa, que ha cambiado, que no es lo que tú estabas viviendo hasta ahora, que a partir de ahora se abre una nueva etapa en donde las cosas, aunque tú consideres que no te están afectando, las cosas que te están sucediendo dentro de tu cuerpo, todos esos cambios hormonales, te están afectando. Y a regañadientes, ¿eh? A regañadientes dijo, bueno, vale, sí, lo miraré. No sé si lo mirará o no, pero quiere decir que incluso las mismas mujeres tenemos mucha resistencia a veces para poder aceptar que algo así nos está pasando, ¿no? Porque tú desde fuera te ves más o menos bien, como no tienes un cambio físico todavía muy fuerte, piensas que todavía no estás ahí, pero es muy evidente que estás ahí, ¿no? Estás ahí. sí, y a veces el cambio físico, incluso en perimenopausia, es muy fuerte, ¿no? Entonces, como de tratar de minimizarlo cuando en realidad te importa mucho y negarlo, ¿sí? Y decir que no pasa nada y todo eso, yo creo que en realidad no está conduciendo a nada bueno a la salud mental de las mujeres, ¿sí? Bueno, si eso se suma, que además cuando tú vas pues con tus síntomas físicos, es muy fácil que acabes saliendo de la consulta con un antidepresivo y un ansiolítico, no sé qué, pues entonces esté todo junto gloria, ¿no? Como se dice. Entonces yo creo que eso, que es importante recalcar este mensaje de que eso pasa, que ya lo último que nos faltaba en esta época, que es difícil de procesar, es culpabilizarnos ¿sí? O quitarle importancia a cosas que estamos sintiendo que sí la tienen. Y entonces, bueno, pues volver a repetir este mensaje de muy importante darnos cuenta de que estamos sintiendo esto, no quitarle importancia en lo que decías tú, de hacer esas reflexiones, porque a veces estamos en el corre diario y no estamos no estamos en pensar, en tener un poco más claro, ¿no? Qué estamos sintiendo o qué estamos necesitando, ¿no? Entonces,
Así como ya como broche final, ¿qué recomendaciones finales nos darías tú para esta etapa de la vida? Bueno, yo creo que vamos a repetir algunas cosas que tú ya has dicho, ¿vale? Que has dicho en los otros vídeos, pero que están muy relacionadas también con lo emocional. Recordar que el proceso de la menopausia es un proceso único, personal, cada mujer lo vive de su manera, a su manera, ¿no? Y, y que por favor no invalidemos lo que está pasando una mujer que está en este proceso de la menopausia, ni físicamente ni emocionalmente. No invalidemos nada de lo que le puede estar pasando, porque a lo mejor yo he pasado por la menopausia y yo no he sentido ningún trastorno, casi ningún trastorno físico, y tú sí, y yo, pues, ¿no? Lo que solemos hacer, extendemos nuestra experiencia hacia las demás personas y considero que lo que te está pasando a ti pues no tiene tanta importancia. No, validemos lo que le está pasando a las mujeres que están pasando por la menopausia y recordar que cada proceso es único y personal. Recordar que las emociones van a salir, van a estar ahí, van a surgir cosas o reacciones incluso que no esperamos que sean por parte nuestra. Eso es válido. No significa que tengamos que validar cualquier comportamiento, evidentemente, ¿eh? Pero ni cualquier manifestación de esas emociones, evidentemente. Pero bueno, validemos nuestras emociones, nombrémoslas por su nombre, reconozcamos que estamos sintiendo vergüenza, que estamos sintiendo culpa, que estamos sintiendo lo que sea que estemos sintiendo, ¿no? Y lo validemos y trabajemos con ellas, por ejemplo, pues a través de un diario emocional o a través de una charla con amigos o amigas, expresándolo artísticamente de la forma en la que consideremos y, sobre todo, recordar que es muy válido, ¿no? Tener cuidado, apoyo y comprensión, sobre todo de nosotras mismas hacia nosotras mismas. El primer cuidado, el primer apoyo y la primera comprensión que debe recibir una mujer que está en la menopausia es de ella misma. Y luego, además, por supuesto, del resto de las personas. Y bueno, si vemos pues que necesito ayuda porque no estoy viendo que no soy capaz de gestionar todo esto, bueno, pues no tener miedo de pedirla, ¿no? Y tratar de abordar todo esto pues con curiosidad también, a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver qué es lo que está sucediendo hoy, qué es diferente de lo de ayer y vete tú a saber qué puede ser mañana. Claro, y cuando dices esto de descubrir, o sea, de pedir ayuda si veo que yo no soy capaz, ahí yo creo que también lanzar este mensaje de, pues es muy normal, ¿sí? Quiero decir, a mí me parece, no hemos tenido la suerte de que nos enseñaran educación emocional o inteligencia emocional en algún momento de nuestra vida en general. Entonces, pues muchas veces no sabemos muy bien qué hacer con todo este torbellino. Entonces, bueno, pues pedir ayuda siempre está muy bien, ¿sí? Sí. Y es normal que no seas capaz en el sentido de que no tienes la formación y pues, pues eso, porque claro, encima, como las mujeres muchas veces hemos sido educadas en esto de, bueno, de ser independientes y autosuficientes y muy perfectas en todo, ¿no? Que eso es otro tema. Sí. Pues encima nos echamos la culpa porque no somos capaces de gestionar esto nosotras solas y no sé cuánto y no sé qué más. Entonces, bueno, pues quitarle también peso a eso, en el sentido de decir, bueno, pues mira qué bien que estamos viviendo en una época que por fortuna pedir ayuda profesional es fácil, tienes un montón de profesionales a tu disposición y que te pueden ayudar a transitar esta etapa pues de una manera, pues lo que dices tú, ¿no? Como una mirada como más de autoamor hacia una misma, ¿no? Eso es muy importante comprenderse. Yo siempre les digo, date unos cariñitos, cuídate, no te flageles, ¿no? Que lo has dicho tú antes. No, o sea, no tienes que llegar a todo. Y hay, como tú dices, ahora hay más información y no voy a decir educación, pero hay más información emocional. Sí, pero eso no significa que tú tengas que ser capaz de sanar tú sola. Puedes pedir ayuda. Y a veces la ayuda es salir a tomar un café con las amigas. Y si no, dímelo tú, ¿no? Que a veces me has comentado, ay, voy a salir este fin de semana con las amigas, ¿no? Que eso es como, ¿no? Como
puede ser una especie de terapia, ¿no? En el sentido de que estás comentando cosas con personas que te pueden comprender porque están pasando la misma etapa, ya no voy a decir por las mismas cosas, pero la misma etapa. Sí. Entonces, con este mensaje nos despedimos, ¿no? Con el tema de hacerlo como con amorcito, ¿no? Sin más exigencia aún, hacia una misma y teniendo, bueno, pues eso, pidiendo ayuda si la necesitas, pero entendiendo que esta etapa es compleja y que hay muchas cosas que todavía no se hablan, ¿sí? Y que, bueno, supongo que de aquí a unos meses, años o lo que sea, este vídeo estará desfasadísimo, espero, porque tengamos todos mucho más presente todo este vaivén emocional que podemos sufrir las mujeres en la menopausia y sea una cosa que esté como más puesta, o sea, pues eso, que digamos que ya tengamos muchos más recursos a nuestro alcance, ¿no? Pero bueno, por lo menos empezar a hablar de ello, empezar a visibilizarlo, como todas las otras cosas que pasan en esta etapa, creo que es importantísimo y era el objetivo del vídeo de hoy. Así que muchas gracias, Tania. Nos vemos en los siguientes vídeos.